Bueno, por otro lado tenemos la exfiltración, digamos así, avanzada, se podría decir, de XPath Injections. Y pues hay veces es imposible, digamos así, extraer todo el documento de XML a la vez. O sea, consideren una aplicación web que solo muestre la primera consulta. Entonces, si inyectamos nuestra carga útil anterior de tal manera que la consulta devuelva todo el documento XML, solo podríamos exfiltrar los primeros 5 datos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos modificar nuestra carga útil para iterar manualmente a través de todo el documento XML. Obviamente, si ustedes quieren automatizar pues como tal todo este proceso, lo pueden hacer. Para eso pues está Python. Y en el tema de exfiltración avanzada de datos, pues esto es en este laboratorio es una versión prácticamente modificada o ligeramente modificada del anterior. Y bueno, este básicamente lo que hace es que limita el número de resultados devueltos, que no podemos filtrar todo el documento XML a vez. Justamente después, entonces vamos a hacer cierto tipo de inyecciones. Entonces, como se hablaba al inicio del video, debemos determinar la profundidad del esquema. Podemos lograr eso asegurando que la consulta XPath no devuelva resultados y agregando una nueva consulta que nos brinde justamente esa información. Es como una especie, como cuando hacemos un SQL, un blind, respecto a cómo nos empieza a responder, digamos así, el servicio. Podemos intuir que hay un SQL blind, podemos desfiltrar la información. Bueno, algo así más o menos, digámoslo así. No tan así, porque ahorita vamos a mirar el tema de la explotación ciega, que ese sí consiste en eso. Pero bueno, aquí establecemos el parámetro de búsqueda, y bueno, pues cualquier cosa que no devuelva datos, por ejemplo un dato random, entonces podemos establecer justamente en ese parámetro f de ahorita un pipe / asterisco entre corchetes 1, y eso nos da como resultado pues una consulta. Entonces vamos a comenzar. Bueno, yo como sugerencia les recomiendo sí o sí tener, digámoslo, unas notas o unos apuntes, que es bastante importante. Les voy a mostrar mis notas personales. O sea, yo por ejemplo aquí tengo mucho contenido acerca de los diferentes payloads y cosas así por el estilo, para enumerar ciertas cosas, porque hay veces se me olvidan, digámoslo así, este tipo de cargas útiles. Entonces es importante tener información o tener estos apuntes mapeados a la hora de enfrentarnos a un bug bounty, un pentesting. Entonces es importante que tengan toda esta documentación, que esté documentada justamente. Entonces, volviendo a la parte inicial, vamos a ingresar al laboratorio. Vamos a ingresar por este lado. Ese ya no nos interesa, pero básicamente es lo mismo. Nosotros aquí colocamos var, a ver qué información nos va a traer. Pues funciona igual, solamente que hay unas pequeñas modificaciones para poder hacer la desfiltración, digamos así, avanzada. Aquí tenemos la captura. Vamos a mandarlo al repeater y vamos a borrar esto de aquí, no nos interesa. Entonces esta sería, vamos a darle a send. Por el lado pues derecho tendríamos el cuerpo como tal de la solicitud. Y bueno, acá les voy a mostrar cómo determinar, digámoslo así, la profundidad. Entonces, para determinar la profundidad, nosotros podemos utilizar la siguiente carga. Obviamente, lo que les voy a mostrar no aplica para todos los campos en específico. Obviamente, si es de determinado campo, ¿no? Y bueno, vamos a colocarlo. Lo voy a mostrar aquí sin más. El primer campo, que sería G, que sería el de search, el de búsqueda, que pues lo podemos visualizar acá, que es donde estamos haciendo la búsqueda de var. Y pues acá sería el nodo, ¿no? El que está apuntando, y esa sería básicamente la inyección, ¿sí? Entonces acá vamos a determinar la profundidad justamente del esquema correcto. Entonces les voy a mostrar algo, que es lo que vieron ahorita que les estaba. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro esta información. Nosotros acá le hago zoom, no voy a hacer zoom, what the fuck. Mire, esta sería básicamente para determinar la profundidad del esquema. ¿Cómo así? Nosotros vamos a empezar a lanzar estas consultas, que sería nuestra consulta inicial, ¿correcto? Como pueden ver, está igual al otro lado, pero vamos a ir añadiendo
pues el slash asterisco y un corchete con un 1. Hasta que nos devuelva el resultado es cuando vamos a determinar esa profundidad del esquema, ¿no? Y pues básicamente cuando nosotros determinamos esa profundidad de ese esquema, esto nos permite empezar a filtrar datos aumentando las posiciones en el último predicado hasta que no se pueda recuperar más datos. Ojo, hasta que no se pueda recuperar más datos. Eso es muy importante. Por ejemplo, en esta parte de acá les voy a mostrar los payloads primero para pasar al ejercicio y hacerlo. Correcto. Entonces, por este lado tendríamos, digamos así, los predicados y tendríamos 1, 2, 3, 4. Pero mira que aquí ya establecimos la profundidad del esquema. ¿Por qué? ¿Por qué no son 5 y por qué no son 3? Pues sencillo. Acá ya en esta parte de aquí ya especificamos, digamos así, la profundidad que nosotros tenemos en el esquema, ¿correcto? Entonces cuando nosotros tenemos la profundidad del esquema, obviamente no vamos a poner a lanzar solicitudes con una profundidad de 5 del esquema. Tiene sentido, ¿no? Entonces por eso no son 5 y por eso no son 3, entonces son 4. Para este caso específico ya depende del tipo de objetivo del cual te estés enfrentando. Entonces, volviendo a donde estábamos, en esta parte de aquí, como decía, esto nos permite empezar a exfiltrar datos aumentando la posición en el último predicado hasta que no recuperemos más datos. ¿Cómo así? Si ustedes pueden ver, el último predicado sería básicamente este de aquí, ¿correcto? O sea, este de aquí sería el último predicado. Entonces, si nosotros vamos aumentando en 1, podemos ver que en 1 tenemos información, en 2 tenemos información, en 3 tenemos información y en 4 no tenemos información. Y lo que nos interesa es que no tengamos información, ¿correcto? Entonces, ahora cuando nosotros tenemos esta información, nosotros podemos extraer información sobre, por ejemplo, la segunda calle en el conjunto, para este caso en específico, de datos aumentando la segunda posición del predicado. ¿Cómo así? Igual, nosotros acá tenemos, por ejemplo, aquí aumentamos en 1, acá aumentamos en 2, acá aumentamos en 3, aquí aumentamos en 4, que igual que nos tiró no result, y acá estamos mirando qué información nos trae con 2. Pero entonces mire que la consulta esta de 1 y 1 en los predicados es diferente a la de 1 y 2, pero es justamente porque estamos apuntando, digámoslo así, a otra data. Entonces, nosotros acá, para pasar, lo tengo así como mapeado como un paso a paso para que si se me olvida el proceso de filtración, pues tenerlo ahí. Bueno, es así. Ahora, por otro lado, vamos a validar la profundidad del esquema nuevamente. Y bueno, para este caso sería como un ejemplo. Y pues como pueden evidenciar, miren, acá sería 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Recuerden que nosotros podemos iterar dentro de los predicados, ¿correcto? Ya el término de predicados ya explicamos para qué sirve. Y pues, si no recuerdan, pues básicamente los predicados se les hacen como un where, ¿no? Entonces vuelvo y repito lo anterior. Esto nos sirve para filtrar el resultado de una consulta de forma similar a un where en SQL, y estos se especifican entre corchetes, que es justamente lo que estamos viendo aquí en el Kate. Entonces mira que nosotros podemos empezar a iterar. Entonces el iterar es bastante importante a la hora de hacer esto. No es que solamente vamos a validar la profundidad del esquema y ya no. Si no es tan fácil, digamos así, la inyección, tenemos que profundizar y enumerar. De igual forma, hay herramientas que te pueden facilitar, o puedes hacer tu propia herramienta para comenzar a filtrar esta información. Ahora bien, yo quiero mostrarles, si no estoy mal, es una herramienta que tengo por acá, pero antes de eso les voy a mostrar. Voy a colocar aquí profundidad.txt y voy a pegar esta data aquí. Es el tema de la profundidad. Cuando nosotros estamos, digámoslo así, determinando la profundidad del esquema, se vería de la siguiente forma. Acá está estructurado por profundidades. Sería básicamente eso. Entonces, tú puedes hacer una herramienta para que te haga este parseo. Vamos a ver si es que todavía la tengo por acá. Yo le hago un zoom a este split y vamos a buscarla, que si no estoy mal debe estar en la carpeta CWE en herramientas creadas, y creo que nosotros acá tenemos ok,
Miren, este sería un ejemplo perfecto porque ustedes se podrían hacer una herramienta o inclusive si desean se las puedo compartir. Nosotros por acá tenemos un archivo XML que es muy parecido al que podemos estar atacando, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos la estructura en árbol y en su momento yo hice una herramienta que sería esta, porque esa es con colores. Sí, básicamente sería esta herramienta. Si nosotros le damos Python y nos dice lo siguiente, que tenemos que pasar un file, mire que aquí ya él nos printa por colores, digamos así, el tema de las profundidades. Entonces no te tienes que poner a esas profundidades, o sea, si puedes hacerlo así de forma automática, perfecto, ¿no? Entonces también les recomiendo bastante que creen sus propias herramientas a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones en casas de recompensas, en pentesting, etcétera, etcétera. Igual, por ejemplo, para un CTF también le pueden servir. Ahora bien, en esta parte de aquí vamos a usar este siguiente, pues digamos así, ejercicio, y vamos a basarnos justamente en esto para validar la profundidad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la captura, vamos a mandarlo. Muy importante validar las demás flags que estamos enviando. Es acá, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar el comportamiento de la web, si que escribimos Agrawine de mi nickname, nos responde que no hay resultados. Correcto. Ahora, en esta parte voy a dejarlo listo. Ahora vamos a comenzar basándonos en esto a determinar, digamos así, la profundidad del esquema. Es bastante sencillo. Acá vamos a colocar un pipe, vamos a colocar un slash, asterisco y dos corchetes. Con esto con el fin que de determinar justamente la profundidad del esquema junto con, en aquí ya colocamos el code y aquí. Acá que le estamos diciendo, eso es un parámetro que no existe, le estamos lanzando esta solicitud. Vamos a mirar a ver qué nos responde. Efectivamente, quiero que miren la diferencia. Creo que yo mando el resultado, me dice no result. ¿Por qué? Porque yo aquí le estoy pasando un parámetro completamente inválido. O sea, nosotros aquí le podemos pasar hasta números y él nos va a decir que no resulta. Correcto. ¿Por qué? Porque eso no existe. Entonces, la inyección inicial, como les venía diciendo, sería de la siguiente forma. Sería pipe slash asterisco, los corchetes y el 1. Recuerden que el 1 es el predicado. Entonces, y estamos determinando la profundidad justamente del esquema. Entonces ahora vamos a fijarnos en el resultado que nos lanza. Le damos send, dice result, pero no nos trae ninguna información. Entonces, según la información que nos manda acá, vamos a tener que mirar que hasta dónde podemos, qué información podemos sacar y hasta dónde. ¿Cómo así? Cuando la data nos devuelva algo es porque ahí se encuentra la profundidad del esquema. Ya les explico. Acá es muy repetitivo, sería slash el asterisco 1 y le damos a send no result. Vamos a hacer lo mismo. Ahora con 3 no tenemos resultados. Pues sí tenemos, nos sale result, pero no nos trae mucha información. ¿Sí? Y además podemos mirarlo por acá y todo y solamente sale result y sale null. Si nosotros, por ejemplo, ahora hacemos lo mismo, o sea, lanzamos lo mismo, vamos a ver que nos responde con 4 predicados. Curioso, mira, con 4 predicados ya nos está trayendo una información interesante y nos dice un resultado específico. Ahora, tenemos que estar seguros si la profundidad del esquema es justamente esta. Entonces, para determinar justamente si la profundidad del esquema es esta, pues vamos a colocar una consulta nuevamente con otro predicado, a ver qué información nos arroja el servicio. Y acá no tenemos resultados. Entonces miren que ya aquí estamos saliendo fuera justamente de la capacidad de la profundidad del esquema. Entonces acá nos interesa es ir con 4, porque aquí ya tenemos la profundidad de 4. Ya sabemos que la profundidad del esquema para este ejercicio específicamente sería de 4. Se me olvidó mencionar, tengo una camisa de Reteam Ops y atrás genial. Esa es la que uso usualmente en el trabajo con, bueno, no siempre. Bueno, en fin, volviendo al tema, aquí teníamos ya la exfiltración como tal. Bueno, la exfiltración no, sino la validación del esquema.
Cuando ya tenemos la validación del esquema, pues acá ya podemos comenzar a iterar. ¿Justamente en qué? Que vamos a retomar la información que habíamos indicado con anterioridad. Cuando tenemos esta profundidad, ya podemos filtrar datos aumentando la posición en los últimos predicados. ¿Cómo así? Si ya por ejemplo nosotros sabemos que la capacidad del esquema sería 4 o la profundidad, acá vamos a colocar 2. Vamos a ver qué información nos trae. Nos trae data. Vamos a colocar 3. Nos trae data. Vamos a colocar 4. Nos trae data. Bueno, en ese caso no nos trajo información, ¿sí? Entonces, nosotros identificando esto, podemos extraer información sobre el segundo predicado. En este caso, que sería el anterior, o sea, ya sería el tercer predicado, aumentando la segunda posición en nuestra carga. Correcto. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo mismo. O sea, si nosotros, por ejemplo, aquí jugamos con 1 y aquí jugamos con 2, miramos qué información nos trae. Miren que eso es muy parecido a hacer un where, ¿no? Entonces, eso es muy similar a hacer un where. Entonces, aquí ya podemos comenzar a sacar, digámoslo así, información. Como que aquí comenzamos a enumerar qué información hay en los nodos. Entonces, por ejemplo, con 1 y 1, si comenzamos a iterar, por ejemplo, aquí en 2, ya sabemos que nuestro esquema es 4. Es por eso estamos jugando con 4. Entonces, si por ejemplo en este y aquí utilizamos 2, ¿qué información nos va a traer? No nos trae data. Vamos a colocar aquí 2. No nos trae data. Entonces, al nosotros tener esta información y poder exfiltrar, pues vamos a seguir, digámoslo así, en este punto. Vamos a volver, se podría decir de esa forma, a validar la profundidad del esquema nuevamente. O sea, ya tenemos información que podemos desfiltrar. Vamos por ejemplo a mirar qué pasa si nosotros aumentamos en el result y supongamos que aquí colocamos este de aquí, vamos a hacerlo con 5, 1, 2, 3, 4, 5. Información nos trae, no tenemos resultado, pero sí, qué pasa si comencemos por ejemplo a iterar en estas partes de acá. No nos trae resultado. Comenzamos a iterar acá, que nos trae, tampoco tenemos resultado, que nos trae. Mire, por ejemplo, aquí curioso, acá ya tenemos un usuario y es justamente con un proceso de numeración completamente manual, se podría decir así. Eso que si no estoy mal, también hay herramientas que lo hacen. Igual podemos ver información, si hay ahorita les muestro si hay alguna herramienta o tengo alguna herramienta que pueda hacer esto. Acá ya tenemos que HTV Student pues está en esta posición, justamente en el predicado, en la segunda posición del predicado, justamente en el 2. Y bueno, pues ¿qué más podríamos hacer? O sea, ya nosotros comenzamos a jugar con los números y nosotros aquí colocamos por ejemplo 2, ¿qué información podemos sacar? Una posible contraseña. Y si colocamos aquí 3, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que es una cuenta no privilegiada, porque pues es una cuenta de estudiante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá es importante ir subiendo, digámoslo así, ese proceso de escalada y mirando a ver con números. Y ahora ya vamos a intentar, por ejemplo, aquí con el número 3. Vamos a intentar con el número 2, claramente. Vamos a ver qué nos da con el número 2. Y fíjense que aquí ya estamos sacando la información del otro usuario. Quiere decir que aquí se están alojando el tema de los users, de los usuarios, y estamos sacando información sobre ya directamente del usuario. Si nosotros, por ejemplo, aquí colocamos 2, ya podemos ver su password y así. Entonces vamos a colocar aquí 3, ya es admin, y colocamos aquí 2 info, tenemos su password, y si colocamos aquí 3 lograríamos filtrar la información de la flag, que obviamente la estaré censurando. Entonces, ¿cuál sería el proceso? El proceso básicamente sería primero determinar la profundidad del esquema, esto con el fin de que podamos filtrar datos aumentando de posiciones. Y pues obviamente tenemos que filtrar muy bien la data y mirar a ver en casos específicos donde es inyectable. Por ejemplo, en esta parte de acá, ¿cómo la estamos filtrando? Acá le estamos subiendo 2 al segundo predicado que tenemos aquí y comenzamos a sacar información. O sea, es básicamente lo mismo. Prácticamente, o sea, estamos usando lo mismo de aquí, pero las estamos haciendo es con 2 y ya empezamos con 1. Entonces básicamente ese sería el orden. Obviamente no es que vamos a colocar, pues sí lo pueden hacer con números aleatorios, pueden empezar a hacer intruder y todo, pero miren que el orden en específico sería así.
O sea, por ejemplo, empezamos a validar la profundidad y miren que son todos 1. Y en la segunda posición en este predicado es 1. En la segunda posición en este predicado es 2. Y aquí ya empezamos a mirar qué información nos va a traer. Entonces, si nosotros hacemos este proceso, pues así encontramos determinadas cosas, ¿no? Entonces, este sería pues básicamente un laboratorio de cómo se puede extraer información justamente utilizando como esos Word de SQL. Y bueno, póngalo bastante en práctica, es bastante interesante, la verdad.